La minería del cobre que ustedes van a ver es la misma minería que se hace en Antamina, en Las Bambas, en Espinar y que se va a hacer acá. Por lo tanto, las exposiciones que voy a hacer de lo que han hecho, lo que vienen haciendo las otras empresas mineras en el Perú, no ha mejorado, no ha cambiado, porque para estos señores, simplemente el ser humano acá es parte de la fauna. También tengo aquí un complemento del análisis de lo que pasó en Tambo, solamente 4 efectos, porque hay especialistas que van a exponerles, si ustedes lo desean más adelante, porque esta es la primera vez que vamos a hacer una exposición sobre lo que realmente significa la resistencia del heroico pueblo de Tambo, y que me acompaña la señorita Catalina Torocagua, dirigente, luchadora social de Tambo, y así la que ha impulsado la resistencia en Tambo para defender la Sagrada Madre. En el nivel de lo que significa el reparto del país, donde todos los gobiernos, hermanos, nos han traicionado. Esa riqueza que está ahí en nuestro territorio, como dijera Raimondi, somos un mendigo sentado en banco de oro. ¿Para qué estudian nuestros hijos ingeniería si no les vamos a dar esta tierra, este recurso, para que ellos lo puedan explotar? Como dijo el alcalde en aquel tiempo de un alcalde de Tambo, cuando le preguntaron, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer con esa riqueza que está en Tía María? Él dijo, se la dejaremos a nuestros hijos para que ellos con más sabiduría sepan qué hacer más adelante. Y yo digo la reflexión que siempre he dicho y que comparto con Víctor. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Estamos preparándolos para que vayan a ser sirvientes de los gringos, sirvientes de las empresas mineras, y no ser dueños de esta riqueza. Todo lo que ganamos, ¿a dónde está yendo? Debemos invertirlo en nuestros hijos, que es el primer eje de desarrollo de los pueblos, para que ellos sepan construir un país y no nos digan más adelante, padre, discúlpenme el término, a veces se me escapa alguna grosería, ¿en qué mundo de mierda me estás dejando? Por ellos, hermanos, nosotros empezamos esta lucha, para que vean que en el pueblo de Hilo, por favor la siguiente, acá tiene las pruebas del ecocidio. ¿Qué significa ecocidio? Crimen ecológico. Pase la siguiente, por favor. Siga. Esta es la fundición de Hilo. Ahí terminan los procesos de la concentración, de la extracción del mineral. La cantidad de humo que botaban a la atmósfera, envenenando, intoxicando. Pase, por favor. Siga. Siga. Así vivía mi pueblo. Años, hasta que finalmente, con toda la lucha, con toda la guerra que le hicimos a la SADR y al Estado, que son alcahuetes y cómplices de las empresas mineras, logramos que esto se supere y que se elimine. Así vivíamos, respirando humo. Síganme. Miren, el panorama tétrico. Síganme. Ahí ustedes pueden ver esa zona verde que parece vegetación. Es el cobre que escapaba de las chimeneas de la fundición y que se oxidaba en la atmósfera, en el terreno. Pasen. Este es un video, denle reproducción ahí abajito. Miren lo que dice el presidente a la izquierda, allá. Síganme. Miren la cantidad de humo. El ingeniero Carlos Guillén Carrera de Tambo denunció estos humos y lo mataron. Y él dijo, Óscar González Rocha, ¿qué es lo que dice el presidente de la SADR? Otra afirmación que se hace es que Sandro Perú debe de indemnizar la contaminación. Esta es una expectativa sin justificación. A fecha, se desconoce la existencia de una toxicidad sistemática del dióxido de azufre, el cual es eliminado por la respiración por el sistema renal. O sea que lo meamos. Doctor Robert Rodrigoso, director del Hospital de Hilo. Si nosotros tenemos una concentración muy alta, sumamente alta, de tóxicos en el medio ambiente, nosotros estamos viviendo en lo que se llama una hipoxia relativa, lo que quiere decir que sustituimos oxígeno por tóxico. La hipoxia relativa
tiene sus manifestaciones más evidentes, más trágicas en el producto de la concepción. Cuando nosotros proporcionamos una cantidad menor de oxígeno al producto de la concepción, tenemos, en primer lugar, niños de bajo peso, lo que podríamos nosotros considerar desnutrición fetal, que existe en nuestro medio. En segundo lugar, un factor de anemia en la madre que condiciona igualmente manifestaciones de bajo peso en el recién nacido. Y en tercer lugar, y aquí viene lo grave, pensando en futuro, cuando nosotros vivimos en un ambiente que le llamamos nosotros de hipoxia, es decir, disminución de oxígeno, los problemas pueden manifestarse en alteraciones de tipo mental. Quiere decir que el cociente intelectual, la capacidad intelectual de nuestros jóvenes está siendo puesta en peligro cuando nosotros tenemos este tipo de contaminación. Hermanos, esa es la voz del presidente, el que fuera presidente, el más prominente empresario minero, Óscar González Rocha, presidente de la SAO del Perú, que decía que estos humos no hacían daño, que lo inhalamos y lo botamos vía respiración y vía renal, o sea que los meamos. Y en vez de ellos hacer ácido sulfúrico, nos encargaban a nosotros, a nuestros pulmones, a nuestro cuerpo, que los elaboremos y los eliminemos. Esa es la conchudez de los empresarios mineros. Son tan descarados y sinvergüenzas. Miren ustedes lo que pasaba en mi pueblo. Estas son las estadísticas de las enfermedades broncopulmonares que tenía la población de Hilo. En el primer nivel pueden ustedes ver que habían registrados en el año 2007 22.722 atenciones broncopulmonares a consecuencia de las afecciones del humo. El 2008, 20.000. El 2009, 20.000. El 2010, cuando recién empieza ya la modernización de la fundición a hacer efecto, cuando ya se eliminaron los humos, cuando ya no los echaban a la atmósfera así descaradamente, exigíamos y al final logramos que se construya la planta de ácido sulfúrico, ya bajaron a 16.000. Pásenle el siguiente, por favor. El 2013 está más o menos por 17.000 y en 2014 17.000, bajaron, pero aún siguen echando humos a la atmósfera que sigue generando asma y afecciones broncopulmonares. Pase por favor. El ácido sulfúrico, decían ellos, no podemos producir ácido sulfúrico porque no hay quien lo consuma. Sería una pérdida para la empresa producir ácido sulfúrico. Pero fíjense ustedes, el 2011, miren ustedes, han vendido en la tercera columna, en la tercera blanca, 46 millones de dólares en ácido sulfúrico. Abajo, el 2012, 70 millones en ácido sulfúrico. ¿Lo notan, no? Y en el 2013, 53 millones de dólares en ácido sulfúrico. O sea que han ganado plata todos estos desgraciados. Les hemos ayudado a ganar plata, protegiendo nuestra salud. Quiere decir que mentían cuando decían que no tenemos quien lo compre. Y el primer comprador de ácido sulfúrico es Chile. Pásenlo, por favor. Eso lo utilizan para la lixiviación. Es lo que van a hacer acá. El ácido sulfúrico, que seguramente se lo van a comprar a la Sauder, van a emplear para disolver el cobre acá, posiblemente, tía María, posiblemente, si le permitimos que la empresa minera entre. Otro de los impactos ambientales, y eso tienen que tener en cuenta ustedes, porque la minera Zafranal me parece que todavía no ha hecho el estudio de impacto ambiental de la explotación. Solamente está en el proceso de exploración. ¿Qué cosa es la exploración? Simplemente que perforan huecos, taladros, de 4 o 5 kilómetros abajo y sacan esa como un tuétano, lo sacan y lo echan en cajas largas para saber cuál es la textura del mineral, dónde está la veta, van señalando, hacen el mapa y hacen 2.000, 3.000 perforaciones y sacan la radiografía de la montaña del yacimiento. Eso no causa mucho impacto ambiental. ¿Por qué? Porque son taladros
que perforan no generan mucho polvo en la atmósfera, ruido ni vibración, eso no tiene nada que ver. Lo peligroso es cuando presentan el estudio de impacto ambiental ya de la explotación, donde le van a decir a ustedes dónde van a echar los relaves, como van a ver dónde le echó Sauder los relaves durante casi 35 años, y el desastre ecológico que generó en la bahía de Ite. Vamos con la siguiente. Miren, este es el delta, la descarga del río Locumba en Tacna. Aquí lo echó los relaves Sauder, miren. Esto es una foto satelital. Todo el delta del río, toda la descarga del río embarrado con relaves. A la siguiente. Así lo echaban, directamente al mar. ¿Dónde lo van a echar acá los relaves? Van a tener que hacer una represa de relaves. ¿En qué quebrada? Luego hablamos de qué cosa va a causar este depósito de relaves. La siguiente, por favor. Miren, ese es el delta nuevamente. Pero quiero que pongan atención a esta parte oscura, verde oscura acá adelante, el delta. Sauder ha hecho una maravilla. Ha hecho un muro de tierra, han detenido las aguas del río Locumba y allá han sembrado totora. En esta siembra de totora se le ha creado un hábitat, una maravilla efectivamente, donde hay aves, hay una serie de biología, un bioma, como lo van a ver, pero de ahí al mar y hacia el norte, hacia Hilo, ese relave, 1.600 millones de toneladas de relave dispersos en el mar. Pásenlo. Que se ha ido hasta Hilo. Todo este litoral de 50 kilómetros, su fondo es relave. Y ahí es donde se crían las especies bentónicas. Especies bentónicas se llaman los mariscos que se crían en el fondo del mar, sobre el relave, tragando los metales pesados. La ostra, la lapa, el caracol, la tolina, la almeja. Pásenlo. Miren, de la maravilla hacia el mar, miren la cochinada. Este es azufre. El relave está constituido de sulfuros, sulfuros de fierro, sulfuros que no tienen ningún valor. El sulfuro, asociado con el fierro y el cobre, el sulfuro de cobre y fierro es la chalcopirita, es lo que tienen acá ustedes, lo que tienen todas las minas de cobre. Es el mineral matriz. Este se oxida y se forma chalcocita, cobelita, bornita, una serie de degradaciones. Este sulfuro, con la presencia del oxígeno y el agua, se va liberando, como ustedes han visto al entrar al valle de Tambo, por ejemplo, viniendo de Moquegua, ven la montaña llena de amarillo, ese es azufre, se va degenerando con el viento, con la humedad de la atmósfera, con las lluvias se va degenerando. Este azufre libre acá, miren, parte del azufre, ven, azufre por todo lado. La maravilla quedó confinada acá, hasta donde alcanzan los ojos para engañar al turista, para engañar a las autoridades, para decir, ya hemos remediado, nosotros no tenemos pasivos ambientales, dice, páselo. Miren, ya el azufre empieza a tomar forma de ácido sulfúrico y empieza a atacar los metales y empieza a formarse hidróxido de cobre, sulfato de fierro, sulfato férrico. Empieza a atacar, ustedes meten el pie y se descocina el pie. Esa playa tiene 40 grados, 38 a 40 grados de temperatura. Miren la cochinada. Este es pasivo ambiental. ¿Qué dice el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal? Pásalo, siguiente. Que yo le he dicho en su cara que es un asno. Dice este señor, la Sauder Perú no tiene pasivos ambientales porque tiene contrato vigente. ¡Qué bestia el animal! ¿Qué es un pasivo ambiental? Es un desecho industrial que está echado en el medio ambiente, en tu río, en tu quebrada, está ahí, a disposición del medio ambiente. ¿Para qué? Para que genere tóxicos. Miren, hermanos, esto es veneno puro. Alrededor de la hierba que pasa el ganado, emite, miren, cómo se muere la planta, cómo está destrozado todo el ambiente ahí. Esta porquería se llama pasivo ambiental. ¿Qué cosa es daño ambiental? Daño ambiental es todo menoscabo del medio ambiente, cumpliendo o incumpliendo la ley. ¿Qué cosa es esto? Si tienes una playa hermosa donde antes te bañabas, anda, bañate ahora pues para que se te pele todo el cuerpo. Esto
Estos relaves van a ser echados por acá en alguna quebrada. ¿Y qué va a hacer ese relave ahí? Van a quitarle el agua y la van a echar por ahí. Alguna escorrentía va a ir a dar a algún río o va a ir al río y el relave va a empezar a sufrir por la intemperie esto, la degeneración. Y esta degeneración empieza a generar influencia en las aguas subterráneas. Esto se percola, esto se filtra hacia las aguas de los ríos y empieza a contaminarlos. Pásenlo. Miren, así empiezan los desgraciados a hacer la posita. Empiezan a echarle agüita, esperando que se degeneren. Después que se ha degenerado todo, empiezan a sembrar totorita, le echan un poco de humus, ahí, ¿ven? Acá pasta el ganado, toda esta hierba que está ahí, que sale en la poza, empieza a pastar el ganado. El mes de mayo vino la periodista Melissa Goytisolo de la República y la llevé acá. Se tiró hasta julio, hasta agosto para publicarlo. No le dejaban publicar, pero al final lo publicó. Páselo. No, regrese, por favor. Ese es un video, páselo. ¿Puede? ¿Lo ejecuta? No, regresa. Ahí abajito, dale doble clic ahí. Ahí está, ahí está. Miren ustedes la filmación que hicimos de ITE. De lo mismo en fotos, pero ahora lo van a ver en vivo. ¿Se le paró? Ahí, hazle clic. Dele Más acá, abajo, más ahí abajo. Aquí, ya. está. Miren cómo filmamos con la periodista el relave. Miren. Esta es la playa de un pescador que está ahí pescando. ¿Qué clase de peces salen ahí? Pues totalmente envenenados, ¿no? Miren, el panorama tétrico. La maravilla está acá adelante, bonito, es cierto. Lo que Sauder Perú ha propagandizado para ganarles la bronca al Valle de Tamo, nosotros cuidamos el medio ambiente, nosotros protegemos el medio ambiente. Miren, este es el río, ese cauce que han visto es el río Locumba descargando actualmente, descargando al mar. Miren alrededor del río, miren todo lo que hay. ¿Qué pasaría si su río Majes estuviera así? ¿Ustedes permitirían seguramente esto? Sí. Panorama tétrico. Anta la maravilla, pues, ante el jardín, el bosque, la reserva de relave. Mire, este es el río Locumba. Ahí está descargando el río. Corriendo sobre la cochinada, sobre el relave. He permitido traerles estos testimonios para que ustedes vean. No es en la dimensión que va a pasar acá, pero tengan cuidado en lo que puede suceder, porque esto es la minería del cobre. Aquí, en Sonora, la empresa Grupo México, que son los de Sauder, mira cómo come el ganado. Este ganado está envenenado. Ustedes le tiran un barazo a la pata de un cordero que no quiere obedecer, se le raja, inmediatamente se le raja. Porque está el veneno, los metales pesados primero se van a la sangre, después se van a las vísceras, al hígado, al riñón, al páncreas, y después se va a los huesos. Esta es la maravilla, efectivamente, miren, qué lindo. Hierbita, patitos, guayatas, bonito. Este es el agua del río. Esta hierba sobre el relave, esta hierba que algunos animales comen, está sobre el relave. Ahí está la hierbita, miren al fondo, el azufre, empieza la cochinada ahí. Esto es lo que la Sauder ha evitado resolver. ¿Tiene la obligación de resolver? Sí. ¿Qué dice la ley? Aquel que causa daño ambiental tiene la obligación de repararlo, de volver a su estado natural, el medio ambiente, y debe indemnizar por los daños causados. Por eso al Consejo de ITE lo adornan, al alcalde lo sobornan, le pagan. Ha puesto un mirador. Ahí está el tabique que detiene las aguas del río. A partir de ahí, miren el azufre. Ahorita van a ver cómo empieza a eclosionar. La reacción química de los metales empieza a eclosionar y generar globos ahí que explosionan, que salen, que inflan miren el azufre, todo. Esta es la minería moderna. Esto es lo que han causado.
Vean cómo murió este pelícano. Miren el hueso de color turquesa, el hueso ya envenenado. Cuando empieza a secarse el hueso, empieza a exudar los tóxicos con el que ha muerto. Ahí está, miren, los huesos de un pelícano. Cementerio, hay un cementerio, hay muerto. ¿Y qué dice la SABE de esto? No dice nada, eso no es de ellos. Ese relave no es de ellos, no es su pasivo ambiental. No tienen obligación de remediarlo. Miren cómo globos salen, cómo empieza parte de la reacción química. Ahí está. Explosiona. Toda empresa minera dice, no, eso ha hecho la otra empresa, nosotros no somos iguales. Todos dicen lo mismo. En todo sitio. La minería ha cambiado. La minería es moderna. Tenemos tecnología de punta. Sí, tienen tecnología de punta, pero ¿saben para qué? Para eliminar mano de obra. Automatizan los procesos para evitarse contratar más gente. Y ponen una faja transportadora y eliminaron a 10 obreros. Esa es la tecnología de punta que tienen ellos. Miren el hueso. Pobres animales han muerto envenenados. Ya, pasa el siguiente, por favor, ya es más detalle. Esta es la concentración de los relaves, la composición química de los relaves. Pueden ver que el 15% tiene de cobre. Si esos relaves todavía en aquellas épocas se les ha escapado. 15% de cobre. ¿No? Acá no aparece el arsénico, curiosamente, este es del auditor. El auditor que supervisó a Sauder, no aparece el arsénico. Pásenme. Sigan nomás, sigan nomás. Miren ustedes. Cobre en los relaves. Arsénico en los relaves. Plomo en los relaves. Mercurio en los relaves. Eso es lo que está pasando ahorita en Quebrada Honda. Ahorita les explico. Sigue, por favor. Siga, por favor. Cuando yo fui allí la primera vez, saqué muestras de pelos y uñas, porque el cabello es el basurero del cuerpo. Cuando te has envenenado, los toxicólogos te sacan muestra de pelo y uñas para saber de qué te has envenenado. Entonces hice muestreo de los animales. Primero, el agua que está en los relaves tiene 4 partes por millón de arsénico. El agua natural del río tiene 1.5. Quiere decir que en el relave se enriquece en arsénico, elevado, un veneno poderoso. Los animales, el análisis de la hierba que come el ganado, 12 miligramos por gramo. ¿Cuánto es el mínimo? 0.05 miligramos por kilo. Imagínense 10, casi 40 veces más. Pasen al siguiente. El pelo de los animales, 12 miligramos por gramo, animales envenenados con esa hierba. El cabello del dueño, ese hombre está jodido, miren ustedes, 40 miligramos por kilo. Está con arsenismo. Nadie dice nada del Ministerio de Salud, nadie. Ahí está, envenenado el hombre. Tiene carachas, tiene manchas acá en la cara ya del veneno que está afectando. Pasen. El IMARPE, desde 1995, 28 de marzo al 1 de abril, hace análisis de los mariscos que hay en toda la playa de Ite hasta Hilo. Primero fue Guadalupe Sánchez, Edgardo Enrique, etcétera, técnico del IMARPE. Pasen. Otro informe del 96, estaba de Rita Orozco, Edgardo Enríquez, técnicos de ingenieros y profesionales del IMARPE. Pasen. El IMARPE dice, 96, hay un alto contenido de metales pesados, cobre y cadmio que han influido en el tamaño y peso de las especies hidrobiológicas. La contaminación con metales pesados constituye un grave problema en las bahías de Ite y de Hilo. El órgano científico lo certifica. Hay envenenamiento, ¿y ese marisco dónde va a parar? Al estómago de la gente. Sigue echando el IMARPE cantidades como esta, 1.680 partes por millón de cobre en el tejido muscular que se come de los mariscos. ¿Sabe qué dice el imbécil del ingeniero Oviedo de la SABE? Así como los mariscos tienen que tener cobre, dice. Así como los seres humanos fijamos el oxígeno con el fierro, que está en la hemoglobina de la sangre, los mariscos fijan con cobre. Oiga, si no da ganas de agarrarlos a patadas, ¿qué clase de profesión? Peruano todavía el jetón. Pasa. Sigue la bahía de Ite,
sigue contaminado el 2002, sigue. El 2002 el IMARPE encontró valores altos de cobre y de cadmio, sigue por favor, 2006, siga por favor. Este es el 2007, siguen los informes del IMARPE, envenenamiento, sigue el 2007, este es me parece que es en Pocoma, este es en el norte de Hilo, esto ya es consecuencia de las escorias, que lo voy a explicar después. Miren ustedes, el máximo permisible de cobre en el cuerpo de los mariscos es 10 miligramos por kilo. 168, 208, 45, 12, 140, 203 en Pocoma. Esta es consecuencia de las escorias, pero quiero que lo vean más adelante, vamos a ver los escorias. Sigue. Todos los informes del IMARPE son estos. Pase por favor. Sigan, 2008, sigan. Esto lo preparé para que vean que tenemos pruebas. Y estas son las pruebas pues, del envenenamiento, de la contaminación, del daño ambiental. En Tacna, Meca Lozas es un banco natural. Miren ustedes, el Chanque, la Lapa, 1782. Eso es lo que comemos. Por eso es que en Hilo, en Tacna, en Moquegua, hay alta incidencia del Alzheimer. La gente pues se olvida rápidamente, a los 40, 50 ya están ya con la memoria fuera. Sí, un día se olvidan de respirar y mueren. Tancona, miren, sigue por favor, siga nomás todos los informes, ahí nomás. Este es lo que ustedes, no sé si ustedes han tenido referencia de Pampa Citana. A partir del 94 la SADE ya no echa los relaves al mar directamente, sino lo hace en esa represa que ustedes ven ahí arriba, la represa Quebrada Honda. Este es Pampa Citana, una irrigación que nació con una invasión. La gente vio que había agua, que en esa quebradita, el relave tiene dos partes, pues, ¿no? El sólido y el agua. Miren lo que va a pasar acá. Se detienen los sólidos que están en el relave, en esa presa, pero el agua la rebosan y se venía a lo que ustedes han visto, el delta del río Locupa. Perfecto. Pero ¿qué ha encontrado el Consejo Provincial de Jorge Basadre monitoreando estas aguas que están irrigando Pampa Citana, donde están sembrando hortalizas y están cultivando? Ha encontrado que tiene elevado contenido de cobre, cadmio, arsénico. Lógico pues, si está embebido del tóxico, tiene que tener, el cuerpo de agua tiene que tener metales. Y ese es el agua que están usando en Pampa Citana. Y ahorita lo han denunciado a González Rocha, presidente de la SADE, por esa contaminación. Imagínense ustedes el valle. Van a tener las represas relaves. Y el agua que va a salir de los relaves tiene la misma textura, la misma composición que esta represa de relaves y esa agua que está saliendo ahí. ¿Qué dirá Minera Zafranal cuando le pregunten, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Ah? Claro, porque recién van a hacer el estudio. Recién van a hacer el estudio de impacto ambiental. Por eso. Yo le dije dónde van a botar los residuos, esos residuos que van a ser lavados por la lluvia y van a ser bajados. Así es. Pero dijo de que todavía no sabían porque todavía no... Todavía no han hecho el estudio de impacto ambiental. Lo que decíamos, Víctor, pase por favor. Pase a la siguiente. Las escorias en el mar. Bueno, acá no van a hacer fundición, pero en Hilo pues lo han hecho estos desgraciados. Han echado 40 millones de toneladas de escoria al mar, directamente. Como han visto el estudio, el resultado del IMARPE sobre Pocoma, el Banco Natural de Pocoma, que tiene envenenamiento también a consecuencia de las escorias. Páselo, por favor. Bueno, allá en fundición al norte, donde ven ustedes el humo, ahí están las escorias. Pase. Este es un videíto, córralo por favor. Y no les importó la naturaleza, al mar directamente. Venía el trencito, ahí. No diga que no corre. Códex no disponible, dice. No va a correr. Bueno, venía el trencito y lo echaba directamente al mar. 10 kilómetros de playa, dispersa la escoria, y la escoria estaba embebida, porque cuando ustedes quieren, el mineral de cobre tiene azufre, cobre y fierro. ¿Cómo eliminan el azufre? Lo metaban a la atmósfera. ¿Cómo eliminan el fierro? Le echan sílice, óxido de silicio, y eso forma, con el fierro, forma escoria, silicato de fierro. Y el cobre queda como mata,
queda ahí fundido el cobre, ¿no? El cobre es más denso que la escoria flota, pero la superficie de la escoria, que está en contacto con el cobre, se embebe. Y también los otros metales salen como nata, como espuma para arriba. Esa escoria se echaba al mar, y en el mar, pues el mar hacía un proceso, un ciclo de incorporación de estos metales pesados al agua, y lógicamente los mariscos filtran el plancton, el fitoplancton que está chupando esto, metabolizando esto y envenena. Pero ahí está el resultado. Páselo, por favor. Nosotros teníamos un proyecto de maricultura ahí en el norte. Páselo. Esta es la resolución de Produce porque se hizo una prueba de cultivo de almejas. Perdón, de ostras. Fracasó porque acá Produce dice que existe elevado contenido de níquel y cadmio y zinc en esas ostras que cultivamos. Por lo tanto, denegado un eje de desarrollo de hilo que es la maricultura. Pásenme. En el Valle de Hilo el humo entraba y quemaba las tantas. Pero, ¿qué pasó? Fueron más inteligentes que nosotros los agricultores del Valle de Hilo, porque lograron una ley que obligaba a las AUDES a indemnizarles por los daños. Algún momento ustedes van a tener que reclamar indemnización por los daños ambientales que les van a generar, si es que permiten ustedes que la mina entre, porque eso depende de ustedes, del pueblo de acá de Pedregal y Maje, y todo el valle, como les voy a mostrar las incidencias. Entonces, el daño a los olivos, pásenlo. Miren, quemaban las hojas, el humo lo quemaba. Estas aceitunas cholques de negras que eran cafés, todo quemado los árboles, y por esto, pásenlo, les indemnizaban. Ahí están los pagos que les hacían anualmente a los agricultores por el daño que le hacían a los olivos. Había una comisión que evaluaba cuánto daño, y eso valorizaban y les pagaban. Pásenlo. Ahora, miren ustedes lo que está pasando ahorita con la línea del tren que atraviesa Hilo. Pásenlo. Es un videíto, por favor, córranlo. Ustedes pueden ver el blanquito que está ahí al fondo, es la luz de la locomotora. ¿Tampoco corre? Está contaminado. El tren que atraviesa la ciudad generando un ruido terrible. Este es un cruce. Ahí ven la población. 600 decibeles registra cuando el tren pitea ahí. Yo me hubiera gustado, de repente, bueno, ya no hay tiempo. Páselo. La contaminación sonora, el ser humano solamente soporta 70 decibeles y el tren generaba por el paso del ferrocarril nomás 200 y por el pito que tocaba 600 decibeles y están soportando. Es como cuando dicen que los arequipeños le dan la nevada, le dan cólera, uno vive amargado, uno vive maldiciendo la suerte de esa empresa y de todo el mundo, porque al final es una agresión, pues. Pásenme. Las lomas del norte de Hilo, miren ustedes cómo están cubiertas de humo. El humo de la fundición tiene dos compuestos. El gas de la combustión, gas sulfuroso mezclado con gas carbónico, gas nitroso, y polvo fino que se escapaba de las chimeneas y se fueron a depositar a estas lomas del norte, matando toda la agricultura, miren, todo el bioma impactado, los cadáveres de los arbolitos ahí muertos por el impacto del polvo de la fundición y los humos. Polvo que va a generarle a ustedes, ahorita bueno hablamos del Tajo Abierto, pero miren, el polvo mineral se cubrió más o menos una capa de 20-30 centímetros de espesor, estas lomas, un bioma fértil, en esas quebradas habían escorrentías, habían aves, roedores, reptiles, muertos. Ahí está, esta quebrada de Guanero se llama esta quebrada. Por acá sacaban el guano de la sila y se lo llevan a Moquegua. Miren, muertos los arbolitos, cadáveres de los árboles. Ahí está. Es un pasivo ambiental que tiene que ser resuelto por las aves. Sin embargo, dice el ministro del Ambiente, las aves no tienen pasivos ambientales. Y ahorita les voy a explicar por qué razón y cómo es el proceso que se produce cuando se hacen explosiones de Tajo Abierto. Pásenlo nomás. Nosotros tenemos, y esto tienen que tomarlo muy en cuenta acá, a nosotros nos da agua el arco glaciar de Arundani. Es un arco a Tacna, al sureste, y a Moquegua, al noroeste. El arco glaciar de Arundani tiene el yacimiento de Toquepala y el yacimiento de Cuajone.
y todavía encima le quieren mandar el yacimiento de Queyabeco. Pasen. Miren ustedes, este es el caudal, es los registros de caudal del río Torata y Tumilaca. Torata y Tumilaca, iguales. Fíjese, desde 1956 el caudal era 1.239 litros por segundo, promedio 1.290. Pero a partir del 76, 78, 76, que empieza el Tajo de Cuajone a disparar, el caudal del río baja a 750. Es decir, promedio 750. A la mitad, al 50% bajó el río. ¿Por qué? El Tajo abierto, para ser explotado, se hace 200 disparos. Antes se hacía 40, 50. Ahora se hace 200 diarios, porque la capacidad de producción de Toquepala y de Cuajones son 150.000 toneladas, 140.000 toneladas diarias de minado, material minado. 200 hoyos de 35 a 60 centímetros de diámetro por 16 metros de profundidad, rellenados con nitrato de amonio y petróleo, ANFO. Es emulsión explosiva y altamente dañina, que genera 4 impactos fuertes. Primero, una onda sísmica que llega a 4.000 metros por segundo. Es equivalente a un sismo de 4 grados Richter. Eso raja la montaña, como les voy a mostrar cómo va a rajar el Tía María si se le va a presentar eso. Segundo, los gases que salen, gases nitrosos, que en la escala de efecto invernadero, el daño a la capa de ozono, que nos protege de la radiación solar. Por eso que en Arequipa, Moquegua, Tacna dicen, en Puno dicen, échense bloqueadores para evitar la radiación, para que no les dé cáncer a la piel. ¿Ya? 1, el daño de los gases carbónicos, como 20 el metano y como 60 los gases nitrosos. Nitrato de amonio produce gases nitrosos, quieran o no lo quieran. Estos señores de la mina dicen, no, pero estamos haciendo un balance exacto del oxígeno. ¿Cuánto se va a poder hacer científicamente un balance exacto del oxígeno de manera que no se produzca gas nitroso? Y el gas nitroso ha destruido la capa de ozono en todo el sur del Perú y el norte chileno. A ver, miren, Chuquicamata en Chile, Alto Norte Chile, La Escondida Chile, Toquepala, Cuajones, Cerro Verde, Pintaya, bombardea y bombardea la atmósfera diariamente. La han perforado la capa de ozono. ¿Y quiénes somos los que estamos jodidos? Nosotros pues, tenemos que soportar que la minerita, por su angurria, por su billetera, no piense en ese impacto que va a dañar la capa de ozono, del calentamiento que genera la explosión. Es el segundo impacto. El tercer impacto es el calentamiento. Los gases que salen a 1.600 grados centígrados y generan un hueco seco, un polo caliente. El calentamiento global es la suma de los calentamientos regionales. Cada uno de estos calentamientos se suman para joder a todo el planeta. Eso tienen que entender los científicos. Y cuando no te echan con los ingenieros de las mineras, ¿qué van a decir sobre esto? ¿Qué genera esto? Tienen un valle en equilibrio, el valle de Majes, de irrigación de Majes, en equilibrio. ¿Cuánto transpira un árbol? ¿Cuánto transpira una planta? ¿Cuánto de agua bota? ¿Saben cómo funciona, no? El agua que chupa por la raíz una planta, esa succión la genera la estoma que está en el brote. El brote bota agua, chupa gas carbónico. Esa expulsión de agua genera que la raíz chupe, ¿no? Esta cantidad de agua que bota es regulada por la humedad del ambiente. Si es seco, más rápido suda el árbol, suda la planta, suda las gramíneas. ¿Saben cuánto suda para producir 1 kilo de maíz una plantación? 500 toneladas de agua. ¿Cuánto es la evaporación, transpiración de una hectárea normal? 10 metros cúbicos, milímetros. Si ustedes calculan que esta chacra, esta hectárea, ha sudado 4 milímetros,
son 40 metros cúbicos. ¿Cuánto necesitan ustedes para regar su chacra? ¿Ah? Es lo mismo, se le va a entrar. Pero cuando viene el Tajo, empieza a bombardear, genera gases calientes, toda esta zona se calienta y esa humedad del ambiente, el agua que está en la atmósfera se calienta, eleva su cinética y se trasvasa el macizo andino y se va a llover a Bolivia, donde nunca llovió, y acá nos dejó secos. Esa sequedad generada por el calentamiento de las explosiones del Tajo van a generar una distorsión en la producción agrícola. Va a sudar más rápido, va a necesitar más agua, se va a estresar la planta y tiende a marchitar. Ese daño lo van a ver ustedes cuando que empieza, y ese daño va a generar en el equilibrio del Valle Tambo, si es que empiezan las explosiones. ¿Está? Entonces ese calentamiento tiene que ser ponderado, cuidado y debidamente vigilado por ustedes. Hermanos, pásenla por favor. Y el último impacto. Ustedes tienen el glaciar, el Ampato, la calle más atrás, y el Coropuna. Y en Arequipa, hermanos, yo estuve el 14 de marzo porque el 15 me invitó el periodista ciego Walter Castillo, un hermano que estudió conmigo en la primaria y secundaria, a una entrevista. Llego a Arequipa el 14, el bici estaba con una nieve, 1 kilómetro de nieve estaba vestido. Bonito estaba mi bici, caracho. Al día siguiente, pelado. ¿Qué había podido causar tal evaporación, tal licuación de tremenda cantidad de nieve? A ver, miren, unos 30 kilómetros de ancho el mismo. Por 1 kilómetro son 30 kilómetros, saquemos el triángulo, digamos, pues, digamos, en el peor de los casos, unos 5 kilómetros cuadrados. 5 kilómetros cuadrados por 10 centímetros son 5 millones de metros cúbicos. Una laguna. ¿Cómo ha podido calentarse tanto para licuarse, para evaporarse 5 millones de metros cúbicos? ¡Carajo! ¿Qué? Las explosiones del Tajo Cerro Verde. Pásenlo, por favor. Bueno, bueno, le he adelantado un poco la exposición. Pásenlo. Este es el dique de Torata. Miren allá, a ese blanco que ven ustedes. Esta es la mina de Cuajone. Acá, como pensaban hacer en Tía María, porque esos pozos que querían perforar la sauda de Chucarapi, no eran para sacar agua para la mina, para el funcionamiento de las operaciones. Eran para secar el río y no se les meta el agua al Tajo. Aquí en Torata, pueden ver arriba donde está el círculo de la... Ahí en esa zona, más arriba, está la naciente del río Torata. El cauce del río Torata es el azul. Ahí hay un boferal que da el caudal matriz del río Torata. Esas filtraciones del glaciar de Arundani, que les he mencionado. De ahí sale el caudal matriz y ahí sale el río Torata. Pero cuando empieza a levantar el nivel del boferal y hay lluvia, la sauda empieza a bombear para secarlo. ¿Para qué? Para que no se les inunde el Tajo, para que el agua no se meta al Tajo, porque toda esta montaña está profundamente rajada. Esa rajadura de la explosión del Tajo abierto hay que evaluarla también acá. Imagínense cómo va a rajar la montaña y cómo va a empezar a desfondar el glaciar del Ampato y el glaciar del Coropuna. Pásenlo. Este es el glaciar de Arundani que nos da agua a nosotros. ¿Ven el arco? Dale 3 clics ahí un circulito. Dale, por favor. Sí. O sea, siguiente. Es el arco glaciar. Quellaveco. Imagínense si aceptamos, Moquegua acepta Quellaveco. Se fregó Moquegua, porque todo el agua que drena y causa el cauce de los ríos se secaron. Acá se corre el peligro también que los glaciares sean impactados por las explosiones de los tajos abiertos. El calentamiento, como les he mostrado, ya no es glaciar. ¿Qué es glaciar? Es el hielo pegado a la roca. Es hielo ahí, que regula la temperatura, que regula toda la climatología. Ya no hay glaciar, ahora es nieve, sueltito ya no es como el glaciar que permanece casi eternamente en las montañas. Pásenlo. Ahí está. Listo así.
El agua que evapora en el mar se viene hacia la montaña, choca con el contrafuerte y se queda acá y precipita, pero si ustedes van a disparar acá, se calienta y el agua pasa. Física elemental. Acá no pueden decir que no se va a producir. Esa montaña al final se va a quedar un hueco. Miren el efecto del glaciar. Antes y ahora sí está. El glaciar de Arundani. Pásenlo. La explosión del Anfo, como les mencionaba, pásenlo. Este es el dique de Torata. ¿Qué hace Sauder? Todos los materiales que no son productivos, lo que le llamamos el desbroce, lo que no sirve, lo están metiendo a este dique, adentro. ¿Qué van a hacer, como decías, hermano de los ritios, y qué van a hacer con el material? Pues miren, la montaña está así, háganse una imagen de un triángulo, acá está el material rico, acá está pobre, acá está rico, entonces, cuando hacen la explosión, lo que está rico lo mandan a la planta, y lo que está pobre lo mandan al desmonte, acá. ¿A dónde va a meter Minera Zafranal el desmonte? Y ese desmonte, al estar en la intemperie, bajo el efecto del agua y del oxígeno, va a empezar a degradarse, va a empezar a reaccionar químicamente y produce esto. Miren. Sulfato de cobre, sulfato de hierro. Y eso se empieza a filtrar. 17 manantiales en Torata están envenenados porque esta cochinada empieza a percolar, a filtrar por las rajaduras que están aceleradas por las explosiones del Tajo. Contamina. Vamos, siguiente por favor. Este es el Titicón, estas son las bombas que apenas empieza la lluvia y se empiezan a secar el bofedal para que no haya agua en el Tajo. Pasen. Bueno, sigan no. Este es un videito, por favor, si pudiera pasar. Ojalá que se vea para que vean ustedes las explosiones del Tajo. Ya, dale. Dale. Miren cómo explosiona el Anfo, miren la cantidad de huecos, miren. Miren la cantidad de huecos que ha perforado. El polvo que genera un Tajo es de 2 puntos, gran parte del polvo es 2.5 a 10 micras, lo que se llama PM2.5, PM10. Ese polvo es tan fino que la atmósfera se carga eléctricamente y se anda rechazando, no cae fácilmente. ¿Se ve? Ese es el polvo que va a llenar la irrigación de Majes y el valle de Majes con polvo tóxico que va a cubrir las hojas de las plantas y por lo tanto va a reducir la capacidad de fotosíntesis y por lo tanto la producción agrícola se reduce. Aquí está pusiendo adelante. Ese polvo se va a dispersar en la atmósfera. Me han dicho que acá en la noche el viento sopla hacia la montaña, de oeste a este, y en el día, justo cuando van a hacer las explosiones, este polvo se va a meter a toda la irrigación de Pedregal y Majes, y al valle se va a meter también, y van a ver la dispersión que hay. Miren. No saben cómo responder cuando les decimos, ¿y cómo piensan mitigar esto en Tía María? Pásenlo así. Miren la dispersión del polvo que tiene proyectado Sauder en Tambo. Miren el polvo. La parte roja es la más concentrada. Hacen los disparos. ¡Pum! Listo. ¿Qué dicen los de Sauder? ¿Cómo piensas evitar que ese polvo se meta a las chacras, cubra las hojas de las plantas, evite la fotosíntesis, envenene, intoxique nuestros árboles, nuestras plantas? Vamos a esperar que el viento sople hacia el norte para hacer los disparos. Esa respuesta es de un ingeniero. O sea que van a joder, Víctor, Sigo, Pedregal, los polvos de Tía María se van a venir a fregarlos a ustedes. Miren la dispersión. Más concentración. Hasta el mar llega el impacto. Kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de acá, de esto hasta allá? ¿Cuántos kilómetros hay del Tajo
hacia la ligación de Majes, Pedregal. ¿Cuánto va a haber? Todo el valle, Huancar y toda la zona de Corire. ¿Ah? Se le va a meter el polvo, pues. ¿Qué dirán? No sé, ¿cómo pensarán evitar esto? Ahí está, la dispersión que la misma Sauder en su plan. Ahí está, estudio de la dispersión del material particulado en el proyecto Tía María. ¿Ah? ¿Qué van a decir? Esto lo han presentado ellos. Quiere decir que sí van a hacer daño y que no vengan a decir con el cuentito de que no pasa nada. Pasa la siguiente, por favor. Este es del 2.5, o sea, el más finito. Y peor todavía, miren la dispersión del polvo más fino. Todos los días, 500 toneladas de polvo en una explosión de Tajo de 200 disparos. 500 toneladas hoy día. Mañana 500 más, eso no cae. ¿Por qué? Porque, como les digo, se carga eléctricamente la partícula, está semanas, meses en la atmósfera. Y ese es polvo respirable porque se mete. Ustedes vayan entrando a Arequipa y miren cómo está cubierto de polvo a consecuencia de las explosiones de Cerro Verde. ¿Y qué está metiéndose directamente a los pulmones de los characatos? Menos mal que no vivo en mi tierra, porque me estaría jodido. Pasen. Acá tienen ustedes el Tajo Cerro Verde. Acá está el Pichu Pichu, allá está el Viste. Miren, el Chachani tiene nieve. A los 5.000 metros tiene nieve. Miren el Viste pelado, porque cada impacto es directo. Directo. Ahí está. Al Pichu Pichu también lo impacta. ¿Ah? ¿Y este polvo? Arequipa, Chihuahua, todo. Piaca, Poxi, Polobaya. Y Arabamba. Vamos, lo siguiente. Esto es lo que ustedes tienen acá. La mina Zafranal, ahí tienen el Coropuna, ahí tienen el Ampato y atrás el Tabancay. Más cerca. Y el polvo se le va a meter al baño. En el día, Majes, Pedregal, ¿ah? Y el calentamiento de la zona. Está cercano, pues, hermano, está cercano. El calentamiento de las explosiones del Tajo va a generar distorsión en el clima. Ahí está. La línea roja señala la distancia, más o menos 25 kilómetros. 60 kilómetros. Baja. Sigue. Este es el Tacna, todo lo que ha generado la Sauder en Tacna. Miren, que ese valle hermoso que era Candarabe. Ustedes han escuchado hablar del borrego candarabeño. Vamos, ya no hay poco, pásenlo. ¿Cómo han desertificado? Estos eran bofedales, en Guaitire, pásenlo. Miren, árida la tierra. A ver si encontramos una plantita por ahí, viva, porque está muerto ahí, pásenlo. Síganme. Siga. Esta es la misma de Arundani, la laguna de Suche, Tutupaca. Bueno, pásenlo, por favor. Pásenlo. Miren. Vizcachas, lo que era una laguna, pásenlo. Miren la laguna de Suches, 1990, con toda su vegetación. 2007, ahí está, miren la agricultura, desapareció por las explosiones del Tajo, por la extracción del agua. Está clarito, ¿sí o no? ¿Se nota o no? La diferencia. Miren toda la agricultura que había, miren, pelado, desertificado. Actualmente vayan ustedes por ahí, si un día se dan una vueltita, van a encontrar esta desertificación que genera el calentamiento de las explosiones del Tajo. Pásenlo, por favor. Miren. Pásenlo. Sauder Perú no solamente ha tenido la desfachatez de embarrar, envenenar, sino también el trato, el maltrato. Tapairigua, un proyecto en Apurímac, proyecto Los Chancas. Quisque, Yaparo, Tapairigua, Pocohuanca, Santa Lucía, proyecto Los Chancas. Pásenlo. La Sauder quiso construir la carretera sin pedir permiso a la comunidad y eso tienen que tomarlo en cuenta. Existe, hermanos, dentro del catálogo de derechos humanos que las Naciones Unidas ha reconocido al ser humano, el derecho a la consulta. Es un derecho humano que se basa en el principio de tolerancia. Si yo ahorita me pongo a fumar y les empiezo a echar humo a su cara,
Si ustedes toleran, no pasa nada. Pero si no toleran, yo tengo la obligación de parar. Pedirles disculpas y decirles, por favor, disculpen, y paro de echar. La consulta es un derecho y ustedes tienen que ser consultados si quieren o no quieren minería. La consulta es así, directa. ¿Qué ha hecho el Estado? Se ha ideado un sistema que le llaman participación ciudadana, donde a ustedes los marean porque viene a exponerles acá al seminario el ingeniero, los ingenieros de la empresa minera, con así de todo su proyecto y empiezan a dormirlos. Porque les empieza a decir que la geología, que la hidrología, que la climatología. Entonces, ¿ustedes qué saben de eso, pues? Y como no preguntan, porque no saben pues, qué cosas les han dicho, entonces quiere decir que han aceptado. Y eso figura en el registro del Ministerio de Energía y Minas. Cumplió la empresa con hacer el seminario de taller. La gente estuvo conforme porque no preguntaron, no se opusieron. Por ahí ya metieron la yuca. Entonces, ¿qué dice una sentencia que se la voy a alcanzar de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho a la consulta? Su ley y su reglamento. Esta sentencia ha derogado el reglamento de la ley de la consulta basada en la participación ciudadana, porque dice, la consulta es un derecho humano, no es un procedimiento, como lo ha transformado el Estado. Y cuando el pueblo dice, no, pues no confundamos, dice el Estado, no. El gobierno, porque el Estado somos nosotros y la nación, pero estos desgraciados nos han expulsado del Estado y ahora ni nos consultan. Todo es bajo coima, bajo corrupción, como es el caso de Tía María. Estado del Perú ha sobornado, porque no hay otra explicación. Para que no me digan, tú estás acusando y no. Tenemos indicios. Cuando Llanta fue al pueblo de Tambo y le dijo, ustedes decidirán si quieren o no quieren minería. Buena, lo elegimos. Y después, ¿ahora qué dice? Sí o sí, entra la minería, carajo, a punta de balazo. Tendrá que asesinar a todo el pueblo de Tambo. Ustedes son los actores principales. Ejemplos, Ayabaca, Huancabamba, en el páramo, donde chocan las nubes del Atlántico y del Pacífico, se precipitan y generan las escorrentías del río Amazonas, de los ríos de Piura, de Cajamarca, de Amazonas. Ahí le van a hacer un hueco caliente, como han visto las explosiones, se jodió la naturaleza. Entonces el pueblo se ha levantado, ha resistido y ha expulsado a la empresa minera Majás, que hoy día quiere regresar con el nombre de Río Tinto Copper. En Campo Grande, de irrigación de San Lorenzo, que les ha costado a los propios agricultores, bajo la irrigación está el oro, y el gobierno de Toledo se la concedió a la Manhattan. Llegó la bronca a tal extremo que le asesinaron al presidente del Frente de Defensa, al ingeniero Godofredo García Vaca. El pueblo reaccionó, les quemó el campamento, los expulsaron y se respetó esa decisión. En Condorguaín, en Ancas, el pueblo viene resistiendo que la MIUMO no se meta a sacar oro de su APU. 37 criminalizados que están esperando sentencia con opiniones de la Fiscalía de 30 años de prisión. Aquí en Tapairigua, a Lucas Serrano, el que resistió porque no le pidieron permiso a la comunidad para meterse a la concesión. Pusieron un cuartel de la Guardia Civil acá para evitar, tiene que pedir permiso para entrar a su casa, a su territorio. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la cosmovisión nuestra de nuestro pueblo? La señora Cecilia Blume, asesora de Kuczynski en alguna época, y una vez me eché con ella en Tacna, decía, los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras se deben a que las comunidades no han entendido las bondades de la minería. ¿Qué ente tiene de bondad de la minería aparte de engordar la billetera de la corrupción y engordar la billetera de los inversionistas? Y le dije, no señorita, el conflicto se debe a que ustedes no han entendido la cosmovisión del hombre andino. ¿Qué cosa es el territorio para nosotros? Es nuestra madre, nuestra Pachamama, Hanan Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha, es nuestra madre. Nosotros la sembramos, la hacemos producir, la cuidamos, la cultivamos. Ese agua es nuestro protector que nos da agua. Ustedes no, ustedes la dinamitan, la contaminan, la destruyen y encima nos expulsan de un territorio que lo heredamos de antes, de los incas. A ese extremo han llegado nuestros gobernantes de entregar nuestra madre. Una vez negociaban
¿Cómo que derecho? El pueblo tiene derecho a decir si negocian o no. Negociaban en Apurímac acá. Estuve yo ahí en 2007, 2008, 2009, en la asamblea de Tapairigua. Lucas, después de haber batallado como 5 horas exponiendo y echándome con la empresa Saudri, bueno, a otros ingenieros más. Entre ellos Tomás Montoya, que padre de casa, un excelente ingeniero agrónomo allá. Lucas se levanta en quechua y empieza a decirles, ¿quién es su madre? ¿Quién es su madre? La Pachamama. Y ustedes están vendiendo a su madre. Y se volteó la torta. A partir de ahí empezó. ¿Pero qué pasó acá? Hicieron la carretera, bronca con la policía, criminalizaba al presidente de la comunidad de Tapairigua, Lucas Serrano, 30 años de prisión por los disturbios. Y en la corte dice, señores, si ustedes van a hacer la carretera por ahí, primero no nos han pedido permiso. Segundo, va a venirse el cerro abajo, con la lluvia. Y miren lo que pasó. Se vino el cerro abajo y el pueblo de Quisque está enterrado. Hace 12 años ahí. Llegamos a la justicia. Pásenme. Pásenme. Ahí está Tapairigua, pásenme. Ahí está la bronca, ahí fue la bronca. Miren cómo son los cerros, pues. El ángulo de reposo de los cerros es vertical. Pásenme. Miren, ahí fue la bronca, ahí fue toda, de ahí la carretera abajo. Pásenme. Ajá. ¿Saben qué pasó, hermanos, en la Corte Suprema de Justicia? Porque en primera instancia, a la sala le multaron con 4,000 soles por haberse barrido al pueblo de Quisque, 30 casas, la escuela, la iglesia, parte de su estadio, taponea el río Altabamba con los escombros. 4,000 soles de multa. Lucas, 30 años. Llegamos a la Corte Suprema, lo absolvimos a Lucas. ¿Por qué? Porque el indígena no puede ser juzgado con las leyes normales, tiene que ser juzgado de acuerdo a usos y costumbres. Son naciones, esta es la nación chanca, una nación agredida por la nación jala, que somos nosotros los blanquitos. Reaccionaron de una manera correcta, absuelto Lucas. Pero a la tarde también la absuelve la Corte Suprema de Justicia por haberse barrido el pueblo. ¿Por qué? Porque el cura declara que nunca hubo iglesia y la UGEL dice que nunca hubo colegio. Miren a qué extremo llega el servilismo, la corrupción de los estados, del Estado, de los gobernantes. Pero presentamos en 2003 una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después de 11 años, el 2014, sale la resolución aceptando en proceso la violación de derechos humanos, entre ellos la consulta. ¿Ah? Violación de derechos de los niños, porque al barrer de la escuela le negaron el derecho a la educación a los niños de Quisque. O sea que la justicia tiene que recurrir pues a los estamentos, o sea, nosotros tenemos que recurrir a los estamentos internacionales para que nos puedan escuchar. Pásenme, por favor. Pásenme. Acá están las conclusiones. Violación de derechos humanos de parte del Estado que no protegió, no dio la protección jurídica a su pueblo, y de parte de la empresa Sauder. Pásenme. Este es mi camarada Lucas Serrano, el combatiente allá, así como Catalina Torocaba, combatiente Tambo. Pásenlo, por favor. Pero ¿qué dice González Rocha después que ustedes han visto toda la cochinada que ha hecho? Miren lo que dice. Sí, no han hecho daños ambientales. ¿Qué pasa lo que no han visto entonces? No son daños ambientales. Este es el comportamiento irracional de los empresarios mineros. Pásenlo, González Rocha. Pásenlo. Miren ustedes lo que va a pasar en Tambo si se acepta la mina. Estas solamente 4 observaciones que yo hago porque al final de cuentas refuerzan lo que los ingenieros que han hecho mayor trayectoria, mayor estudio de esto, va a pasar. Miren, esto que he puesto acá como marco es el umbral, la pared que va a separar el Tajo Tía María del río Tambo. El río Tambo discurre en 3 niveles: la escorrentía superficial, el Tambo A, que discurre subterráneamente hasta los 150 metros, y el Tambo B, que es más profundo. Entonces, con las explosiones del Tajo, este umbral se va a rajar profundamente.
Pasen la siguiente, por favor. Miren, acá está el río, acá está su escorrentía, y este es el Tajo. Con esto, las explosiones van a rajar este umbral, y el río se va a desfondar, ¿o no? Ahí está. Esta es producción de Otto Hito, el ingeniero Otto Hito. Miren, la Tapada y Tía María. Va a generar que el río se desfonde acá. Para eso habían perforado los pozos de Chucarapi, para evitar, acá, agarran el agua que se va a desfondar, entonces le empiezan a sacar para que no se les inunde el Tajo, igual que en Torata. Entonces va a desaparecer el río. Ollanta decía, pero si no les va a tocar el agua del río. Claro que no lo van a tocar, porque no se lo vamos a permitir, pero lo van a desaparecer el río. Ahí está. ¿Clarito o no? El río rajado son 200 disparos diarios de una onda sísmica de 4.000 metros por segundo. Sauder no sabe qué responder. Cuando le hemos enfrentado a los ingenieros de la UOT, de la Zulumberg, ¿cómo piensan resolver esto? No pasa nada. Ahí está. Clarísimo, ¿no? Claro que acá está un poco más lejos, ¿no? Vamos. Bueno, entonces, ¿cómo van a sacar el agua? Es otra producción de Otto Hito. Pase, por favor. Bueno, la SADER ha tenido comportamientos antijurídicos toda la vida. El Tribunal Fiscal, por evasión de impuestos, le sanciona. Pase. La Contraloría hizo un informe de la contaminación también. Pase. El SADER multado. Ah, no, repítese un hito, por favor. Miren ustedes esta carta chistosa. Un trabajador morador del Valle de Tambo comentó ante su cuñada que sí, efectivamente, la SADER iba a hacer daños ambientales en Tambo. Esta chismosa se lo pasó a un funcionario de la SADER y la SADER le manda una carta de despido por chismoso, por haber comentado simplemente, por haber dado su opinión que sí, efectivamente va a haber daño ambiental. Miren, SADER Perú. Pobre hombre, se llamaba, el hombre de repente lo conocen, el señor Javier Núñez Rodríguez. Tuvo que arrepentirse. Ahora, el yacimiento, tengan en cuenta esto, porque acá también va pasando igual. El yacimiento de Tía María tiene 470 millones de toneladas de óxidos, que van a ser tratados por lixiviación. ¿Qué quiere decir lixiviación? Disolución, van a disolver con ácido sulfúrico. ¿Ya? En Cuajone, por goteo le echan el ácido sulfúrico a la pila de mineral. En Toquepala con aspersores. En Toquepala el 10% se les va a la atmósfera y constituye una lluvia ácida que va a caer en la cara, en las hojas de las plantas, lluvia ácida, va a destruir parte de la agricultura. Ellos dicen no se va a producir ese hecho en Tía María, porque el ácido sulfúrico hierve a los 300 grados y la temperatura del ambiente en Tambo es de 30 grados, por lo tanto no va a hervir, no va a evaporar, no. El mar no hierve, pero evapora. Se llama el fenómeno de tensión superficial, no es el fenómeno de la ebullición, sino tensión superficial. A ver, destapen una botella de ácido muriático, inmediatamente no fuma, porque los ácidos tienen baja tensión superficial. Y acá, de las 793.000 toneladas que van a utilizar al año de ácido sulfúrico, 73.000 toneladas van a estar en la atmósfera cayéndoles en la cara a los tambeños, si lo permiten. Acá van a lixiviar. Se va a generar lluvia ácida. ¿Cómo pensará resolver la minería safranal ese problema? Porque se va a generar la lluvia ácida, va a caer sobre sus caras, va a caer sobre sus campos. El otro problema es que dicen que el oro que tiene el yacimiento, igual que acá, no lo van a sacar. Van a sacar solamente el cobre. El oro no lo van a sacar. Pero ¿cuál es la madre del cordero? ¿Por qué dicen eso? No son cojudos, discúlpenme, no son cojudos. Miren lo que dice el decreto legislativo 708. Les leo, artículo 21. Las concesiones mineras, lo más importante es esto. Se clasificarán en metálicas y no metálicas según la sustancia, sin superposición ni prioridad sobre él. La concesión minera puede ser transformada a sustancia distinta de la que fuera inicialmente otorgada, para cuyo efecto será suficiente una declaración. ¿Ah? La ley los protege.
Hoy día no saco el oro, pero más adelante digo, oye, gobierno, ¿sabe qué? Voy a empezar a sacar oro. Simplemente te comunico, ya no hago estudio de impacto ambiental. ¿Ah? Porque el estudio de impacto ambiental de la cianuración del oro es más jodido. ¿Por qué? Porque van a botar cianuro de cobre, gases cianídricos, todo lo van a echar ¿a dónde? En Gorcopampa, al río. Creo que llega por Río Más. En Charhuanca, al río. En Aruntani, al río. Y por si acaso reconozco de 10 años en Conacami he viajado por todo el país y he revisado estudios de impacto ambiental de todos los pueblos asociados de Conacami, porque Conacami es un sindicato de pueblos afectados por la minería, en los cuales todos nos ayudamos, nos solicitamos, nos asistimos en la lucha, en la defensa de la Pachamama, en la defensa de la vida, en la defensa del agro. Entonces, hermanos, acá tiene la trampa, pues. Acá le van a decir también igual, no vamos a sacar el cobre, lo vamos a dejar para después. ¿Ah? Y después van a tener la yuca porque va a venir el gas cianhídrico. ¿Cómo es la cosa? Acá tienen ustedes el mineral y lo empezamos a regar con cianuro de sodio. Este cianuro filtra disolviendo, porque el cianuro de sodio disuelve oro, plata y cobre, y otros metales más, pero principalmente cobre. Llega a una canaleta, va a una bombita y lo bombean por un tubo lleno de carbón activado. Entonces, el cianuro deja el oro en el carbón y se regenera y vuelve a la cocha, a la pila. Supuestamente esto es eterno, pero como ha disuelto cobre, entonces la potencia de disolución reduce. Ya no es el mismo, viene con 97%, 95%, 94%, hasta que se agota, ya no tiene capacidad de disolución. Entonces, ¿qué hacen? Lo tienen que botar, pues, para renovar el ácido, el cianuro de sodio. ¿A dónde lo echan? Todos. Los empresarios mineros, todas las minas lo echan a los ríos. Vean a Yanacocha, en Cajamarca, 6 lagunas destrozadas. ¿Ah? Con cianuro. En Aruntani, nos chorrearon cianuro de sodio a la laguna de Pasto Grande, cianuro de cobre, a la laguna de Pasto Grande, envenenada la laguna, muertas todas las truchas. Y esas comunidades vivían del sembrado de truchas. Esa es la triste realidad de la minería. Y no digan pues que son distintos de los demás, nunca, todos son igualitos, toditos, cortados por medio. Uno le dice al otro, así he hecho yo, así yo también lo hago igual. Pásale. Bueno, esto ya es más técnico, esto ya lo preparo yo para cuando tenga que echarme con profesionales que necesitan un nivel técnico de respuesta. Una evaluación, a ver, es una matriz de Leopold, ¿no? Donde se miden los impactos. Los impactos ambientales se miden de 2 maneras: la importancia y la magnitud. Puede ser un cerro de escombro, pero con un poquito de veneno. Entonces la importancia es poquita porque el veneno es poco, pero la magnitud es grande. Entonces, en magnitud y de importancia, estos se las ingenian para decir subjetivamente, no técnica ni científicamente, subjetivamente. No tiene importancia moderada, así responden estos. Bueno, hermanos, con la esperanza de que haya sido claro, les agradezco la atención. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Verónica.